Yo estoy, estoy debajo de mi gata. Acá estoy. No me puedo mover mucho. Porque decidió sentarse ahí. Ahí afuera, preparativos para venir a buscar a alguien acá que seguramente sea otra persona y seguir haciéndome pasar por alguien más. Mi nombre es Hugo Silvestre Sánchez, por las dudas. Estoy pensando en algo desde hace rato, o desde hace años, que es otro tema. Tiene que ver con los problemas de organización. En la corriente morenista hay un librito que se llama Problemas de Organización. Es una transcripción, creo que de una clase, o de un curso de Nahuel Moreno, el fundador de la corriente morenista de distintos partidos de izquierda. No dice mucho ese libro, dice que por la experiencia del MAS, del movimiento socialismo en la Argentina, de ahí salía que para abrir locales, y del PCT anteriormente, para abrir locales en una regional, un local por regional tenían que tener por lo menos un cuadro medio, al menos, por regional, por local. Con menos que eso no funcionaba. Y eso es todo lo que pude llegar a entender de ese libro. Demasiada escritura para tan poco. Pero los problemas de organización de la izquierda son más serios. Y vienen ya desde el quehacer de Lenin y desde que se establece esta forma organizativa del Partido Leninista, que sirvió en una etapa. La asamblea también es otra parte y más una táctica de la izquierda que una forma de organización, pero los soviets estaban ahí y eran útiles. Es una forma de organización que tiene más que ver con el anarquismo. Evidentemente los problemas de organización de la izquierda existen porque, además de no poder conseguir sus objetivos, los partidos se atomizan y esas cosas. Hay otro problema, me parece más grave, que es la infiltración de los partidos por fuerzas de seguridad, por agentes de inteligencia. Y desde hace rato estoy pensando de cómo establecer alguna variante de organización para la izquierda. Que no tenga que ver tampoco con la organización guerrillera, que es distinta y que tiene sus propios fines, pero que llevan también a incluso a un tipo de política. La organización influye en la clase de política que después esa organización lleva a cabo. Y estaba pensando que desde Grecia ya esta parte hay una forma de organización que es la de los primeros filósofos que se agrupaban en escuelas. La escuela pitagórica, por ejemplo. La escuela de Epicuro, de Platón. Y eran organizaciones efectivas, de hecho. La escuela pitagórica duró mucho tiempo. Y fue influyente. Después observo que
durante la Edad Media los artesanos tenían una forma de organización que consistía en un maestro con un aprendiz, que eso les daba estabilidad y poder pasar de generación en generación un conocimiento que además se autofinanciaba porque consistía en un trabajo, en un oficio. Y la expansión de eso crea una clase social que era la de los artesanos, una clase con conocimientos muy útiles. Me resulta similar la forma de organización de los artesanos a la de las artes marciales en Asia, que se agrupan en escuelas y que a su vez las escuelas se agrupan en federaciones. Escuelas no en el sentido de escuelas de tipo de arte marcial, sino en dojos, y los maestros se agrupan en federaciones regionales y estas en nacionales, internacionales, así. Lo que me resulta similar no es esa forma federada, sino el grupo como un grupo aprende de un maestro, y dentro del grupo hay aprendices que deciden volverse maestros y entre todos forman una especie de subclase social de subgrupo que tiene su propia ética, incluso sus propios valores distintos al resto de la sociedad. Pero la novedad ahí es la organización en federación, que también va a ser aplicada por los anarquistas, por ejemplo, acá en Argentina, a principios de siglo. Organizarse en federaciones. Supongo que por otras organizaciones de izquierda también, ¿no? En otros lados. El sindicalismo también. No solo digo el sindicalismo como ideología, no solo obreros anarquistas. Por ahí ese tipo de organización puede ser superador porque la izquierda, al ser solamente política, agrupa solamente a las personas a las que les interesa más que nada la política, a los militantes. Son organizaciones que atraen militantes, activistas, pero tendrían que poder, y con el recuerdo además de lo que fueron los movimientos desocupados, y con lo que es el sindicalismo también, tendrían que poder agrupar a gente que se agrupe por otras cosas. Porque todo es político al final, todas las relaciones entre las personas son relaciones políticas también. Tendrían que poder resolver otros problemas. En los momentos desocupados por por ejemplo, la gente se agrupaba para sobrevivir, es la comida lo que conseguir alimentos, los comedores, lo que hacía que la gente vaya a esas reuniones, porque si no, no iban. Y en los sindicatos es la necesidad de que les suban los sueldos, que les respeten los derechos que tienen, conseguir más derechos. Entonces, esta forma de organización de un maestro y un aprendiz podría ser útil para la izquierda en algún momento. Se da también en los talleres literarios y les permite sobrevivir a veces a escritores.
pequeños grupos que estén aprendiendo algo, lo que sea, oficios. Que los militantes que sepan, que puedan enseñar algo, lo enseñen en estos cursos y que tengan aprendices que puedan a su vez iniciar otros grupos, como los cuadros. En este caso un maestro sería un cuadro. Sería el análogo a un cuadro. Esta clase de organización no es la misma que el leninismo, no tiene el mismo objetivo y genera por lo tanto una clase de política distinta. Sería como una organización más grande para que dentro de esta sí puedan existir grupos más chicos que si quieren tener una organización leninista la puedan tener. Pero hace falta rodear eso de algo mucho más grande, de gente que no necesite o que no quiera o que no tenga ganas en ese momento de formar parte de una organización leninista de tipo leninista, trotskista, lo que sea. Y el sindicalismo no es suficiente para eso porque hay cada vez menos trabajo. Entonces hay que poder agrupar a la gente, aunque no estén en sus sindicatos porque no los tienen. El movimiento piquetero fue una posibilidad de hacer eso, pero era demasiado asistencialista. Ahí encontraron una razón por organizarse que sea distinta a simplemente conseguir comida, pero que incluya la supervivencia, los modos de vida, la necesidad de tener oficios, de trabajar, porque eso al final es lo que quiere la gente más humilde, tener alguna posibilidad de futuro, de ganarse la vida por sí misma. Por supuesto que también existe la posibilidad de fundar cooperativas y organizar a la gente dentro de las cooperativas. Sin embargo, ahí veo un problema que es que la necesidad de trabajo es tanta que se podría terminar organizando políticamente a gente que no quiere estar organizado políticamente, sino que quiere un trabajo. En cambio, el que elija uno de estos lugares también tiene la opción de irse a aprender eso a otro lado, porque hay suficientes escuelas. Las universidades también dan estos cursos. El que no quiera saber nada con política no tiene por qué ir. En cambio, la gente necesita trabajar, entonces es como obligatorio, es como estar obligando a alguien a discutir de política cuando no quiere. Hay otras posibilidades más grandes todavía que son los clubes de barrio, que es ocupar estos clubes de barrio. Ocupar la directiva de los clubes y darles un sentido más político, pero también más participativo, hacer que se llenen de personas. Que sean lugares de organización donde la gente se pueda juntar a discutir en asambleas por distintos temas.
Esto lo pienso desde hace años en relación al Partido Obrero Alemán, al Partido Social, no me acuerdo el nombre completo que tenía, Socialista Obrero Alemán, era, no sé, el partido de Rosa Luxemburgo, antes de que fundara Espartaco. Ellos tenían muchas de estas organizaciones distintas al partido, que formaban como un microcosmos de obreros de la clase obrera, incluyendo bibliotecas, donde toda la vida de la gente de la clase trabajadora podía ir pasando de unos de estos lugares a otros y quedaba todo cubierto. El deporte, el entretenimiento, todo, el aprendizaje. Y eso hacía que terminara siendo este partido de izquierda o socialdemócrata alemán terminara siendo muy muy grande. Me parece que hace falta eso, rodear a la izquierda de algo mayor que la izquierda, pero que no sea solamente político. Eso se ve constantemente cuando los dirigentes de izquierda mencionan a los partidos evangélicos. Partidos, les digo, bueno, al final lo son, a las iglesias evangélicas. Y como agrupan gente por una razón que la izquierda no las puede agrupar, que es resolverles una cuestión de mística en la que la izquierda no se puede meter. Como mucho se puede decir que se le da libertad religiosa a todo el mundo, ya está. Pero hay cuestiones que son todavía materiales, pero que tienen un componente espiritual o de, no sé, desarrollo personal, como se le quiera llamar, en las que la izquierda sí se podría meter. La cultura es siempre un campo en donde la izquierda se puede meter. Y el trabajo también debería serlo. ¿Por qué esto tendría que ser resuelto por la izquierda? Ya es otra cuestión. Hasta ahora nadie se ha planteado la superación del capitalismo más que las organizaciones de izquierda. El sindicalismo no lo hace. El peronismo tampoco. Si hubiera otra clase de organización o de corriente política que quisiera superar el capitalismo, yo le estaría hablando de esa otra corriente también. Pero la verdad es que no existe. El anarquismo, por supuesto, forma parte de la izquierda, pero está casi extinto. ¿Por qué menciono todo esto? Por las dudas. No sé si yo tendré la oportunidad de desarrollarlo en algún momento. No soy muy people person, como para... No sé, no siento que tenga mucho que enseñar tampoco. Pero este tipo de organización de maestro-alumno puede llegar a ser muy útil. Incluso los escritores demuestran que es útil a nivel individual para sobrevivir, enseñando algo que a su vez es útil, que le puede llegar a ser muy útil a gente que está empezando a escribir y necesita una guía.
Muchos escritores surgen de talleres literarios. Así que la utilidad es mutua ahí. Ser así de útil en la vida de alguien, que alguien como parte de un movimiento político y no solamente por una razón individual o estética, pueda ser así de útil en la vida de alguien, implicaría que este tipo de organización tenga una razón de ser. Ya existió, además, insisto que en la Edad Media existían los artesanos y era una clase social. Y teniendo en cuenta que hay cada vez menos trabajo, puede llegar a ser un sector social que vuelva a existir. Con esto de gente que da cursos últimamente, pareciera que la misma realidad está yendo para ese lado.